buenas tardes a todos, bienvenidos. Me gustaría, antes de empezar el panel el panorama de pagos digitales en Argentina, presentar a nuestros, en realidad, quienes van a conversar, porque esta es la idea de este panel, es que sea una mesa de conversación. Si quieren les doy unos segundos para que se presenten, ¿vale? Bueno, hola, soy Vale de Lira. Nosotros somos un gateway de pagos. Ayudamos a fintechs, a bancos y adquirentes a desarrollar infraestructura tecnológica, a utilizar estándares de marcas, de Visa, de Master, de Amex para securizar sus pagos, y trabajamos en toda la región, en Europa, en Asia y en África. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo de Santis, soy gerente de Asuntos Públicos de Ualá para Argentina, México y Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer participar acá con estos compañeros de panel. Mi nombre es Lisandro Manteca Costa, soy CEO de la billetera cordobesa Taca Taca. Y esperamos poder traer algo de luz a las problemáticas y oportunidades que se presentan en esta industria fantástica. Mi nombre es Bruno Canzuti, soy Head of Business Development de Naranja X y mi foco puntualmente es el desarrollo de nuevos negocios. Y bueno, antes que nada, mil gracias a todos por estar acá, espero que se sientan súper cómodos. Gracias a la Cámara FinTech por confiar en nosotros también para usar el espacio. Y felicitaciones por seguir empujando conversaciones para que el ecosistema FinTech siga creciendo. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Y para comenzar con este panel, digamos, ustedes como referentes, me gustaría consultarles ¿cuáles son los principales drivers o factores que ustedes ven que impulsan el desarrollo de los pagos digitales en Argentina? No sé quién quiere comenzar. ¿Juan? Bueno, comienzo yo. ¿Ahí está bien el micrófono? Sí, perfecto. Sobre los principales drivers, creo que hay que focalizarse en los eventos que marcaron un gran impacto en los flujos de pago. No quedarnos tantos en el detalle y quedarnos en los eventos que aumentar el flujo de pagos significa también aumentar la penetración de cuentas, de productos de tarjeta y otra clase de productos financieros, ¿no? De la digitalización del dinero. Yo pienso que, y me voy a ir al primer ejemplo hace 12 años, cuando creo que casi ninguna de las empresas que están aquí, o muy poquititas, existían como fintech. Poco se sabe, pero el primero para mí fue la ley 26.704, que es cuando el Estado tomó la iniciativa de que todos los planes sociales, asignaciones, comiencen a pagarse a través de bancos. En ese momento no había fintech, eran los bancos prácticamente lo único que existía. Eso fue un cambio súper importante para el momento, porque transfirió un montonazo de fondos a canales digitales y suplantó los canales físicos tradicionales. Correo, banco, antes se cobraban planes en cajeros automáticos, o había también un sistema de que se mandaba un SMS y con un código se sacaba la plata del cajero, eso ya quedó en desuso. Eso fue un hito importantísimo que pasó algo desapercibido en su momento, porque bueno, la conversación que tenemos actual no ocurrió. El segundo creo que fue transferencias inmediatas, que es un proceso de 2018 a 2020, creo que se lanzó en 20 de enero del 2020, casualmente, pero el proceso empezó en 2018, y eso lo quiero destacar especialmente porque es un proceso líder en la región. A veces creo que no lo valoramos debidamente en el mercado argentino. Tenemos un sistema de transferencias libre, interoperable, inmediato, por sobre todas las cosas, que cuando uno va, por ejemplo, en Colombia están planeando tener algo bastante similar en el año fines de 2024, principio de 2025, ellos lo bautizaron sistema de pagos inmediatos. México no tiene... Lo vemos como estándar muchas veces. Ya lo vemos como estándar, pero llega no la es plata algo... en el acto, lo doy como estándar, pero la verdad que es algo realmente novedoso en la región. Es único en la región, creo que tenemos que valorarlo y favoreció mucho los cash-in en billeteras virtuales. Y me parece que el tercer punto, que va a ser un driver y un hito, que está por venir, que todavía no está, pero está por venir, es la incorporación de tarjetas de débito, crédito, prepagas al pago del transporte público. El pago del transporte público en la Argentina, a nivel nacional, hay una experiencia brillante en Córdoba. Bancor ya la está desarrollando como primera experiencia, pero la incorporación de tarjetas al servicio, al transporte público, realmente cuando ocurra, y esperamos que ocurra pronto, va a ser realmente un hito. O
¿sí? Nosotros apoyamos la propuesta de la incorporación a través de la red SUBE, pero también a las demás jurisdicciones que quieran ponerlo. Ustedes piensen que hoy el transporte público es el único servicio público en la Argentina que solamente se puede pagar prácticamente en casi todos los lugares, salvo algunas excepciones muy particulares, con un solo medio de pago que está controlado por o la empresa o el Estado, bueno, dependiendo, para no ahondar tanto. Pero creemos que el siguiente punto va a ser el pago del transporte público con tarjeta, ¿sí? Esperamos que simplemente la red SUBE, Bancor en Córdoba, estamos muy felices de estar acá. Mañana lo voy a probar, quiero probarlo. Mañana voy a hacer un colectivo para probarlo con la tarjeta Bancor, que es una excelente experiencia, pero esperamos que esto se expanda. Y esto va a representar una oportunidad absolutamente enorme para aumentar la penetración de medios de pago en la población, facilitarle la experiencia de usabilidad en transporte público, hacer más eficientes muchísimos procesos que tiene las autoridades controlantes o el Estado en la administración de fondos del sistema público, y va a ser, cuando ocurra, un impulso enorme al mismo nivel, creemos nosotros, que los otros dos que mencioné anteriormente. Bien, gracias. Déjame ahí agregar dos aspectos complementarios. Coincido plenamente acá con Juan, esa mirada de apertura. Pero bueno, creo que todo el tema de movilidad lo tenemos que ver por ahí en sentido más amplio. Me parece que todo lo que es transacciones en peajes, en parkings, bicicletas, reina el efectivo ahí. Bueno, acá en Córdoba el 60% de las transacciones de peajes son en efectivo todavía. Me parece que son todas transacciones frecuentes y relevantes que pueden apalancar el uso frecuente de nuestros medios digitales. Así que ese es un aspecto por ahí para complementar. Y el otro que por ahí nos pasa por ahí en las provincias, donde hay múltiples soluciones resolviendo diferentes cuestiones. No es lo mismo en la capital que en el resto de los pueblos, y es complejo por ahí unificar toda esa lógica. Por eso me parece que es relevante una mirada más centralizada. Me parece que ahí el rol del Estado para poder definir los estándares es importante. Y bueno, creo que eso es lo que va a poder apalancar que podamos crecer en ese tipo de transacciones que son realmente relevantes para darle asiduidad a nuestros usuarios. Perfecto, gracias. Y con estos avances que bien comentaba Juan y todo el histórico que por ahí tenemos, me gustaría ir un poco más al back, ¿no? Y preguntar cómo, en términos de seguridad, de prevención de fraude, ¿cómo creen que estamos también avanzando en ese sentido, ¿no? En temas de UX, adaptación a plataformas. No sé si nos pueden contar un poco sobre eso, ¿vale? Sí. Ahí, como para cerrar el punto de transporte particularmente, todos los proyectos y los casos de éxito que vimos alrededor del mundo y del que afortunadamente somos parte, esta idea de Smart City, no solo llega para facilitar la vida del usuario y para darle más opciones, sino que viene acompañado de la mejor tecnología y la más segura del mundo. Y en general estamos todos los players de la industria trabajando para securizar la infraestructura en la que estamos creciendo, y de la mano de esto viene Tri10, aumentar los factores de autenticación de los usuarios, acompañar tanto desde los emisores como las plataformas de pagos qué sucede al momento de efectuar un pago, la tokenización, quién es el usuario, a quién habilita a realizarle un débito a su tarjeta, y cómo, digamos, este recambio tecnológico acompaña también al desarrollo de la industria financiera en general, de las fintechs, de los bancos y de la ampliación de beneficios que tiene el usuario y el ciudadano al final del día. Si querés, me bajo un poco a cómo transitamos el día a día, ¿no? O sea, creo que ninguna de las compañías financieras hoy estamos ajenas a los ciberataques, y creo que parte de lo que nos desvela hoy es cómo desarrollamos modelos que nos hagan anticiparnos o resolver lo más rápido posible esa mala experiencia para los clientes, ¿no? Entonces, para ahí el uso de aplicación de Machine Learning, digamos, en estos procesos, el uso de explorar inteligencia artificial a la resolución de estos casos, ¿no? Entonces, uno es, bueno, no solamente cómo me adelanto, sino anticiparme a detectar si un comportamiento de un usuario en la aplicación empieza a ser básicamente fraudulento o engañoso. Entonces, el desafío es entender, tengo una cuenta que empieza a tener comportamiento
erróneo o comportamiento extraño. Bueno, ¿qué hago para salvaguardar la experiencia de ese cliente y qué hago para que de pronto sus saldos, sus depósitos, sus ahorros estén seguros, ¿no? Entonces, eso en el proceso de aprendizaje quizás te lleva a bloquear alguna cuenta, ¿no? O sea, y la gente te devuelve un llamado, eso te devuelve... Pero bueno, siempre la obsesión es cómo ponemos la experiencia del cliente en el centro y cómo intentamos de toda manera resguardar el ahorro de las personas, ¿no? Hay un aspecto que me parece súper relevante en esto, es que el sistema tiene que comenzar a trabajar de modo conjunto. ¿Sí? No se puede decir, bueno, tal banco trabaja un modo, tal Fintech trabaja de otro, tal PCP. En la Cámara Fintech, el año pasado ocurrió algo supremamente relevante, que es que se estableció un primer acuerdo, originariamente Cámara Fintech con ADEVA y luego otras entidades bancarias, todas las entidades bancarias, perdón, no algunas, todas las entidades bancarias se sumaron para trabajar cooperativamente en la lucha contra el fraude, ¿sí? En devolución de fondos, materia de prevención, incluso también en educación financiera. Este acuerdo quedó refrendado delante del Banco Central. Entonces, hay algo que me parece que también hay que llevar adelante. Ningún sistema es seguridad 100 ni fraude 0. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Siempre hay que tratar de operar en el estándar muchísimo más seguro posible, ¿sí? Porque el fraude va evolucionando al compás de la tecnología. Y si el sistema es interoperable, además de las soluciones tecnológicas, las empresas tenemos todas que comenzar a trabajar en equipo, en grupos. Ahora el Banco Central creó la Central de Prevención de Fraudes. Eso también es algo que tenemos en Argentina, que es histórico. En ningún país de Latinoamérica existe. Creo que solamente hay algún antecedente en Inglaterra o en algún otro país que me estoy olvidando, pero en Latinoamérica esto no existe. Una central en donde los casos de fraude consumado pueden reportarse para prevenir que personas que han cometido fraude de modo probado en alguna entidad no puedan fácilmente abrir una cuenta en cualquier otro lado para continuar cometiendo esa clase de actividades. Eso es un avance enorme que estamos participando todas las empresas de todas las cámaras, todos los grupos. Y por eso digo, las soluciones son tecnológicas, pero también tienen que venir del mismo lado de la política pública. Sí, ahí agrego que también trabajo de la Cámara, ¿no? El acuerdo que se firmó con el Ministerio Público Fiscal, que nos acompañan hoy, muy importante también en temas de prevención y en las organizaciones tener más información y darle a los organismos gubernamentales también más información de lo que nosotros hacemos, y 100% alineado en lo que dice Juan. Lo importante acá es trabajar unidos 100% y mantener la neutralidad tecnológica que nos va a ayudar a todos a ir para el mismo lado y evolucionar conjuntamente y a través de esto generar seguridad jurídica, ¿no? Totalmente, totalmente. Ambas cosas van de la mano, ¿no? Y avanzar tecnológicamente sin dejar de lado la parte de seguridad. Totalmente. Y ahora, digamos, dejando de lado las preguntas generales, ¿no? Me gustaría preguntarles, digamos, cada uno en su organización, ¿qué está haciendo, lo que pueda contar, en pos del avance de los pagos digitales en Argentina? ¿Cómo toman, o qué están haciendo en pos de la inclusión financiera también, ¿no? No sé si querés comenzar. Dale, voy. A ver, el desafío es grande. Creo que no quiero entrar en lo repetitivo de cuánto es la cantidad de argentinos que están todavía fuera del sistema, pero sí nosotros vemos que cada mes 500.000 personas nos piden y nos solicitan una tarjeta de crédito. Nosotros se la terminamos dando a 30.000 por los modelos de scoring y por las políticas crediticias. Y eso nos lleva a intentar buscar medio obsesivamente cómo generamos acceso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todo el resto que estamos dejando afuera cada mes? Porque de una u otra manera quizás no construyó su historial crediticio anteriormente y cómo nosotros podemos ser ese motor para que empiece a desarrollarlo. Y ahí estamos implementando varias cosas. Uno es que estamos trabajando en desarrollar modelos de crédito alternativos, quizás basados en alguna garantía. Estamos, por otro lado, abrimos la puerta a adelantos y microcréditos, y eso básicamente es abrir otra puerta de acceso a nuestro ecosistema, en donde antes solamente podías acceder a nuestro ecosistema si pasabas el scoring, tenías una tarjeta de crédito y después podías adquirir cualquiera del resto de los productos. Hoy, préstamos pasó a ser una puerta de entrada más, donde una persona puede pedir un préstamo de entre 5.000 y 900.000 pesos, el ticket promedio hoy está en 40.000, y básicamente le permite ir a una persona rechazada, por así decirlo, por el score crediticio, ir construyendo su historial.
y al cabo de un año acceder a una tarjeta de crédito con otros límites y con otras condiciones, ¿no? Entonces, hoy tenemos una cuenta remunerada que genera acceso a un montón de personas que quizás no necesitan crédito, pero necesitan resguardar sus ahorros. Entonces, por un lado tenés la línea de cuenta en donde intentamos siempre tener la mejor tasa del mercado o una de las mejores en pos de ayudar de alguna manera que todas las personas resguarden un poquito lo que tienen. Hoy estamos ofreciendo una TNA del 100%. Entonces, cuenta remunerada es una vía de acceso. Créditos con garantía va a ser a futuro otra vía de acceso. Nuestra línea de préstamos y adelantos y microcréditos es otra manera. Entonces, son muchas formas en las que nosotros intentamos generar acceso al sistema financiero, buscamos inclusión, y nos desvela este punto que les decía antes, cómo hacemos para que cada mes achiquemos la brecha y la próxima no digamos 500.000, de 500.000 se lo damos a 30.000, sino de 500.000 se lo damos a 500.000, ojalá, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Perfecto, gracias. Lisandro. Bueno, desde Tacataca, la solución agregadora, la solución de aceptación de tarjetas, hemos hecho una cosa interesante que es, estratégicamente arrancamos desde los pueblos y después llegamos a las ciudades. Esta estrategia por ahí territorial nos permitió ver, bueno, el año pasado más o menos el 30% de los pueblos que visitábamos no había aceptado nunca un medio de pago, ¿sí? Era la primera vez que aceptaba un medio de pago, y no hace tanto. O sea que todavía había bastante terreno por recorrer. Yo creería que hoy ya la situación es distinta, hay múltiples soluciones de billeteras aceptadoras en el territorio, llega a casi todos los pueblos, se nota en los mostradores de los comercios múltiples dispositivos funcionando simultáneamente, pero igualmente la mayoría de las transacciones siguen siendo en efectivo, ¿no? Todavía creo que hay un gap ahí que tenemos todavía como industria que tratar de seguir trabajando. La segunda iniciativa que me parece que es interesante en pos de la inclusión financiera, bueno, fue un acuerdo que hicimos con la provincia, con el gobierno provincial para la distribución de beneficios sociales a 100.000 estudiantes en la provincia que estuvieron recibiéndolos a través de la billetera. Y el tercer caso que tengo para comentarles es somos la primera billetera que funciona en todos los peajes de Caminos de la Sierra acá en la provincia. Lo que, si bien todavía el 60% de los pagos de peajes están realizándose en efectivo, bueno, hay una apertura ahí que nos permite seguir trabajando, ¿no? Un poco como lo que charlábamos hace un ratito con Juan. Creo que esos tres casos que tengo para mencionar como iniciativas de inclusión financiera. Acá le doy el paso a Juan. Gracias. Para no puntear iniciativas particulares, nosotros tenemos iniciativas particulares, pero también tenemos una visión holística de trabajo, ¿no? O sea, la inclusión financiera no es algo ni que solo resuelvas con buenas normas, ni que solo resuelvas con buenos productos, ni que solo resuelvas haciendo educación financiera. Es las tres cosas juntas al mismo tiempo y bien hechas, ¿sí? Es algo que tiene que articularse de modo público y privado. Y hay componentes que tienen que ver desde el colegio primario hasta tener buena usabilidad en tus productos, pasando por tener un buen diálogo y buenas propuestas de desarrollo de mercado con los reguladores, ¿sí? Para volver a decirlo, transferencias inmediatas es eso todo junto. Eso es un buen caso de ejemplo. Desde un modo más macro, me parece que hay tres preocupaciones que como industria deberíamos perseguir. La primera es buen desarrollo de producto, focalizado en la usabilidad y poniendo al cliente primero. Si el producto es bueno, bueno no únicamente en lo que es producto digital, sino bueno en su comercialización, en su venta, en la utilidad y en el fin de los problemas que resuelve, eso es un gran paso. Está el vector de educación financiera, que es extremadamente importante, que se está comenzando a penetrar incluso en la currícula de los colegios, de a poco. En varias provincias, creo que hay 14 provincias que ya lo tienen de algún modo incorporado. Y también otro aspecto importante es ver para la inclusión financiera las condiciones de mercado. Y cuando digo las condiciones de mercado es lo que comúnmente se llama las reglas del juego. Cómo el sector
o los sectores involucrados en el sistema financiero, el bancario, el fintech, el de tarjetas, y después subsectores que podríamos identificar, trabajan con el sector público, no únicamente con el regulador, sino con el sector público en general, para crear condiciones de desarrollo de mercado que permitan mayor inclusión, ¿sí? Si nosotros tenemos, no sé, hay países de Latinoamérica en donde 2 entidades tienen el 80% de los depósitos y las normas no se flexibilizan para que esto se pueda cambiar rápidamente, ¿sí? Por ejemplo. Nosotros, afortunadamente, no es el caso de Argentina, sí es el caso, por ejemplo, de Perú, que tiene un desafío enorme. Tiene un montón de tecnología puesta al servicio de esto, tiene un montón de educación financiera puesta esto al servicio, pero después cuando llega el momento de aperturar el mercado para que entren nuevas empresas, nuevas condiciones, nuevas licencias, etc., eso no termina de ocurrir completamente, ¿sí? Después en otras geografías hay otra clase de problemas un poco más particulares o que tienen que ver con eso. Pero digo, son estas 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Por eso yo siempre digo, en Ualá decimos lo mismo. Si le pedimos a las personas que crean en el mercado, que digitalicen su dinero y que crean en la democracia, pero después darles una cuenta es un problema enorme, bueno, no lo estamos resolviendo. Entonces, me parece que hay que atacarlo desde esos 3 frentes. Yo lo que mencionaba con el transporte público, lo mencionaba más particularmente por la red SUBE, hay una oportunidad que es absolutamente enorme. Con eso, la red SUBE tiene todos los datos del Ministerio de Transporte, están libres, publicados en la web, tiene 12 millones de usuarios, ¿sí? 12 millones de usuarios en todo el país, en todos los lugares donde está SUBE disponible, de los cuales entre 7 y 8, dependiendo del día, lo usan todos los días. Todos los días hay 7 millones, entre 7 y 8 millones de personas que apoyan una tarjeta para pagar algún tipo de transporte público. 80% colectivos, buses, digamos, colectivos, 6% subterráneos y el resto sistema de transporte ferroviario. Ustedes imagínense si en una red que concentra 12 millones de personas tuviéramos la posibilidad de poder interactuar de modo interoperable con tarjetas, por ejemplo. Podrían ser otras alternativas. En algunos países se está investigando QR, ¿por qué no? Pero digo, tarjeta es el caso de mayor usabilidad, es más del 90% de todos los pagos digitales que hay en la Argentina son con algún tipo de plástico de algún modo, según cifras del Banco Central. No solamente facilitaría la experiencia, incorporaría masivamente y de modo transversal a una de las mayores redes de transporte del mundo, pues SUBE es una de las mayores redes de transporte del mundo, no solamente la más grande de Argentina, la interacción con productos financieros que podrían al usuario de a poco empezar a darle otras perspectivas sobre cómo utilizar los pagos digitales. Entonces, digo, este me parece que es el próximo tema de agenda que viene espero que en el corto plazo. Desde nuestro lugar estamos nosotros un poco más en el back y no en la cancha, en el día a día. Y nada, una conversación presente. Trabajamos en tecnología, entonces es habitual que te pregunten si estás aplicando inteligencia artificial a tus procesos. Y me parece que muy vinculado a esto está cómo generamos tener más información para de verdad poder aplicar inteligencia artificial. Porque al final del día necesitamos información para generar más productos, para acercarnos al usuario que todavía está afuera, que no sabemos cómo cobra, cuánto cobra, cuál es la capacidad de absorción de un crédito que tiene. Entonces, la incorporación de estos métodos, de esta usabilidad en el día a día y la trazabilidad de la información que tendríamos a partir de ello es muy importante. Nosotros, desde nuestro lado, nuestro trabajo es en toda Latinoamérica seguir haciendo más eficiente la comunicación, la arquitectura con adquirentes, con bancos emisores, para que después las fintechs o los nuevos bancos o las entidades que desarrollan, que dan créditos para los usuarios o microcréditos, tengan un time to market mucho más acelerado y no tengan que venir con el know-how de cómo funciona Credibanco en Colombia, cómo funciona la adquirencia en Argentina, cómo finalmente me desarrollo en Perú. Entonces, nuestro trabajo es seguir para atrás, haciendo más eficiente esto y más sencillo para adelante para las organizaciones. Y hasta ahora hablamos de todo lo que se hizo, de todos los avances, de todos los proyectos, lo que se ve que se viene, pero cambiando un poco el foco de la pregunta, ¿qué es lo que ustedes consideran que hoy frena el avance de los pagos en Argentina, los pagos digitales en Argentina, en un contexto tan dinámico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que observan y qué es lo que hace que frene este avance? No sé si la pregunta es que lo frena, si no podemos decir qué podría hacerlo más rápido. Sí.
Sí, podría Es ser. la misma sí, forma visto de ver otra forma, el mismo sí, sí. problema de otro modo. Argentina es un caso que lo defiendo, está dejando Brasil de lado, que el mercado brasileño tiene una dinámica y una lógica particular. Cuando uno ve los demás países de Latinoamérica, Argentina tiene una dinámica muchísimo más acelerada de penetración de pagos digitales. Y a pesar de todos los problemas que tenemos, creo que lo estamos haciendo muy bien en general. En general, es mi opinión. ¿Hay cosas para mejorar o que podrían hacerse mejor? Sí. No depende, me parece, que únicamente de una sola cosa. O de una sola cosa que pase. Son enablers o facilitadores. Por ejemplo, una hipótesis. Si existiera una estabilidad macroeconómica absoluta en la Argentina, ¿podrían acelerarse más ciertos procesos de otorgamiento de crédito? Por ejemplo, bueno, la lógica y el sentido común te indicaría que sí. A mí me parece que todo lo que se piense tiene que cumplir con 4 condiciones, ¿no? Cualquier propuesta o medida debería cumplir 4 condiciones. Que sean propuestas que tiendan a abrir el sistema, hacerlo más competitivo, hacerlo más inclusivo y hacerlo seguro. Seguro para las empresas y seguro para los usuarios, ¿no? Para ambas puntas del sistema. Sí, quizás deberíamos trabajar en hacer nuestro deseo es que el sistema siempre, decimos que la competencia no se eleva, lo dice nuestro CEO, lo dice Voilà, pero lo pensamos realmente, o sea, Voilà es una empresa que festeja cada vez que abre un competidor o que se lanza un producto nuevo, o que lo felicita y lo celebra, pero creemos que profundizar la senda de competencia en pagos, obviamente con reglas claras para todos, ¿no? Una competencia en igualdad de condiciones para todos, es uno de los aspectos que va a profundizar un poco más el proceso. No creo que estemos mal realmente en el proceso. ¿Podría estar mejor? Sí, pero cuando uno lo ve en el contexto regional, me parece que es auspicioso lo que viene. Ahí yo lo sigo, Juan, desde una perspectiva súper positiva. Me parece que vamos bien, con una visión ahí un poco europea, si se quiere, de cómo transcurrió la digitalización y con una experiencia de más de 20 años en Brasil nosotros. Creo que estamos en el camino correcto, que de hecho es mucho más acelerado que en otros mercados, que si nos comparamos con otros países de la región, que no tienen las dificultades por ahí financieras que nosotros tenemos. Vamos a muy buen ritmo. Y creo que todos los players siguen obrando en pro de que esto siga así. Vemos que crecen los usuarios, que hay nuevas billeteras que se mantienen en el mercado y eso es muy saludable para todos en la industria. Coincido 100%, creo, el trabajo que se viene haciendo en el ecosistema fintech financiero, digo, para ampliarlo, bancos y fintech en Argentina, para mí es monstruoso. O sea, yo estaba pensando, como decís, ¿qué nos falta? Y quizás nada, ¿no? O sea, obviamente no estamos ajenos a ninguna de las compañías de ninguna industria argentina a atravesar los procesos político macroeconómicos que estamos atravesando, con lo cual quizás la variable es tiempo, un poquito de tiempo, un ratito más, para seguir explotando, pero de nuevo, cuando nos comparamos con otros países, o sea, hoy somos un capital humano que está liderando los mercados de México, liderando los mercados de Colombia, liderando los mercados de Ecuador, compitiendo contra los principales players de Brasil. Me refiero al ecosistema, ¿no? Digo, empresas argentinas que están abriendo camino y que están siendo impulsoras o en cierta manera de otras economías. Entonces, digo, si estamos haciéndolo en otros países es porque ya también recorrimos buena parte en Argentina y quizás las condiciones hoy nos hacen esperar un ratito más, pero no tengo duda de que va a llegar. Y después, si querés, voy un poco más terrenal. Puede sonar un poco más cliché, pero claramente si ponemos soluciones sobre la mesa, también nos tenemos que hacer cargo de la educación de esas soluciones, ¿no? Y a veces no es solamente, no sé, o poner un blog, sino es genuinamente cómo, digo, un blog, no por menospreciarlo, nosotros tenemos un blog espectacular que habla semana a semana sobre conductas para mejorar financieramente tus hábitos, pero me refiero también es cómo usamos nuestras 170 sucursales para acompañar a personas de distintas edades que realmente por ahí no saben cómo gestionar su dinero o descargarse una aplicación o pagar un servicio. Y uno se empieza a veces a quedar medio ¿viste? Lejos o en el piso de una oficina pensando, no, y no, digamos, las personas tienen problemas reales, genuinos todos los días y tenemos que acompañarlas para
para que adopten las soluciones, ¿no?, que estamos poniendo. Digo, no solamente me refiero a las nuestras, sino estoy hablando más en general. Después podemos cruzarlo con cuán buena es nuestra experiencia de usuario para que sea más fácil la adopción, cuánto servicio al cliente ponemos detrás para que si tienen dudas estemos ahí con una manera buena, genuina, responsable para acompañar las dudas que los clientes tengan. Digo, es muy pesado el proceso, pero vale la pena. Vale la pena porque, nada, cuando vos ves, sobre todo si querés, lo a tu minuto con lo de inclusión de recién, a mí me pasa por el cuerpo. O sea, cuando vi una persona que me dice, ya hace 20 años que vive en Argentina, nunca nadie me había dado una tarjeta, son la primera vez que puedo acceder, me empiezo a sentir argentino, una persona de Venezuela, por ejemplo. Digo, así, a mí, como uno trabaja para eso, ¿no? Ahí es donde vos decís, che, sí, lo que estamos haciendo en cierta manera está encaminado. Puse el ejemplo de venezolanos, pero nos pasa con millones de personas de acá, de a 20 cuadras, que todos los días buscan eso. Entonces, de nuevo, por ahí me decís qué nos falta y nada, estar más cerca de las personas. No, coincido plenamente con ustedes. Por ahí un elemento más para agregar es el tema de la conectividad, que nada, por ahí a veces damos por sentado que hay buena conectividad para poder llevar adelante este proceso de digitalización y realmente no muy lejos de acá, a pocos kilómetros, hay zonas todavía donde no se pueden realizar algunas transacciones por esos motivos. Entonces me parece que ahí hay un punto que todavía se debe profundizar. Y coincido plenamente en esta mirada de la educación, del acompañamiento de los usuarios. Por supuesto que la tecnología achica ese gap, pero la presencia humana, la personalización, tener en cuenta las diferencias según la localidad, según el rango etario, para cómo hacer ese acompañamiento me parece central para poder seguir profundizando los pagos digitales en cada una de las regiones. No, y sumo algo más que a veces siento que como industria no lo vemos, es autocrítica. Es el patrón cultural. Como industria, creo que la innovación es un valor. Todos queremos ser innovadores con los productos que hacemos. Pero también tenemos que ver que a veces la gente, digo, el público consumidor, perdón, no me gusta decir mucho la palabra la gente porque es una forma de hacer populismo, pero las personas usuarias no tienden a ser más bien conservadoras con el uso de su dinero. ¿Sí? Uno no ve masivamente en cualquier conversación diciendo, voy a invertir en un fondo apalancado en derivados porque leí que eso... No. Y si uno ve el tamaño del mercado de capitales argentino, la utilización de fondos comunes de inversión, hay 200.000 indicadores que te indican que, a pesar de que existe educación financiera y muchas personas tienen la información y están calificadas para acceder a instrumentos de inversión, prefieren no hacerlo. ¿Sí? Me parece que es un patrón cultural que lentamente se va a desandar. A veces nosotros somos más ansiosos de los tiempos que tiene el mercado. Eso también tenemos que verlo, pero no es algo que ocurre únicamente en la Argentina. En el resto de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Con la disposición del uso del dinero. Les cuento un caso de México que no tiene nada que ver con Argentina, pero sirve para ver eso. Ualá en México ofrece remesas, servicio de remesas. Sobre todo el 99% de las remesas son entre Estados Unidos y México, de nuestros clientes. Y algo que al producto le va bien, está creciendo y la verdad es un feature súper interesante, pero incluso algo que notamos yendo en ese camino es que las personas usuarias de remesas son extremadamente refractarias a cambiar la compañía en la que hacen remesas. Y cuando uno analiza por qué dice, no, porque siempre lo hice con esta empresa y me siento seguro. Y vos decís, pero yo te lo hago más rápido, te cobro menos, soy más efectivo, te doy 1000, sí, pero yo estoy acostumbrado a usarlo con esto. Entonces, vos planteás una solución innovadora, que lo es, y no es que no se puede crecer. Sí creces, sí podés tener mercado, pero también en el avance de la penetración de un producto hay que ver estos aspectos, que son los aspectos culturales, de hábito, de costumbre que hacen al uso del dinero, al uso del patrimonio. Muchas de esas cosas están cambiando. Yo me acuerdo cuando era chico, en el año
2000 creo, le pedí la tarjeta de crédito a mi papá para comprar algo por internet. Seguramente fue en Mercado Libre o en algún marketplace de lo que había en ese momento de remate. Y mi viejo me dijo, vos estás absolutamente demente. ¿Cómo te voy a dar mi tarjeta de crédito? ¿La vas a poner en una computadora que no sé dónde viaje ese dato? ¿Me van a estafar? Hoy mi papá es el primero que compra todo con tarjeta de crédito y se lo manda a su casa. Y a la misma persona, la única diferencia que ocurrió fueron 20 años en el medio. Y se puso más grande y más testarudo, ¿eh? No es que rejuveneció. Pero digo, esos aspectos culturales también tienen que ver y los tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Como sociedad. Esto no es algo que va a hacer ni solo el Estado, ni solo las empresas, ni solo un sector. En conjunto ese aspecto también va a impulsar un cambio. Y cuando uno ve diferentes países de Latinoamérica, se ven conductas, no es homogéneo. Hay países que van mucho más rápido en algunos aspectos que en otros. Algunas veces por aspectos culturales, otras veces por aspectos de necesidad. Por eso digo, no lo dejaría fuera de la mesa o fuera del debate. Me disparaste un tema. Nosotros tenemos una premisa que es no enamorarse digamos, enamorémonos del problema y no de la solución, ¿no? O sea, y eso siempre nos lleva, cuando te ves es que por ahí estás desarrollando soluciones que por ahí no están resolviendo una problemática concreta de alguna persona de nuestros clientes, es donde nos lleva, che, pará, o sea, realmente, ¿necesitamos hacerlo esto, sí o no? ¿Lo tengo que hacer ahora, sí o no? ¿Nos lo están pidiendo? ¿En cuánto tiempo le vamos a resolver este problema concreto a este segmento de clientes, ¿no? Entonces, me hizo acordar porque por ahí hay muchos proyectos que, sobre todo en el área en la que yo lidero, que es de negocio, donde te la pasás evaluando oportunidades de negocio todo el tiempo, ¿no? O sea, y por ahí pueden ser grandísimos negocios, pero que no son los que tus clientes están esperando hoy. Y por ahí tus clientes te están pidiendo hoy, poné tu esfuerzo, por favor, en resolver, no sé, problemas de fraude, o poner tu esfuerzo, por favor, en resolver problemas de usabilidad, o poner tu esfuerzo en que la app tenga más estabilidad, o poner tu esfuerzo y no necesariamente... Y eso creo que tuvimos un buen cambio de mindset a nivel compañía en los últimos años, donde eso empezó a fluir de otra manera y donde quizás nos enfocamos más en no sacar primero una funcionalidad, sino que lo que tengamos sea la mejor experiencia para ellos. Entonces, el foco está más puesto en mejorar la experiencia una y otra vez y que sea la mejor, a ser los primeros en nuevas funcionalidades. Perfecto, gracias, súper interesante. Ahora me gustaría abrir un poco al público algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer acá a nuestro panel de lujo, de lo que sea, ¿eh? Así queda en la grabación. Tiene que ser con micrófono, por favor. Bueno, cuando me remito a la pregunta de las limitaciones o los condicionantes para el crecimiento de los pagos digitales, y si bien es sistémico, es multicausal y demás, yo veo una piedra en Argentina gigante y probablemente en otros países de Latinoamérica o incluso en otros continentes también, que es la informalidad de los trabajadores o de los pagadores y de los cobradores también, sobre todo cuando son chicos, pequeñas, microempresas, en donde probablemente la mitad de la economía que está en efectivo, como comentaba Lisandro, no se formaliza aunque quisieran. Vivimos en la época de las cavernas a causa de los problemas fiscales y estaría buenísimo a lo mejor si se identifican soluciones o ejemplos de otros países, poder traerlos a Argentina, porque creo que ahí tenemos posibilidad de, no sé, de duplicar quizá el volumen de pagos si solucionáramos buena parte de ese problema. Hola. A mí me encanta pensar en dos ejemplos en particular, tanto el de Brasil como en Asia, que son muchísimos en población, entonces la cantidad de usuarios informales era enorme. Entonces usaron un método muy lógico, ¿no? El que disponibiliza el dinero, el consumidor, de alguna forma, la gran mayoría está digitalizado. Pero el que vende en la calle un coco en la playa o un bimbap en la calle también, aquel no está, obviamente no tiene un mecanismo digital de aceptación de pagos. ¿Qué sucedió en estos mercados? Los estados nacionales lo primero que hicieron fue pensar, necesito incorporar a esta persona que vende informalmente comida, medias, cocos,
al mercado digital. Entonces, la facilidad del usuario con capacidad de pago fue tanta para utilizar este medio y los beneficios fueron tantos que rápidamente el que vendía cocos en la playa, el que vendía bimbap en la calle, necesitaba aceptarlo. Entonces, primero fue cómo hacemos que toda esta gente esté dentro del sistema. A partir de ahí vemos qué hacemos con toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo. O sea, los dos casos funcionaron de maneras diferentes, pero el método de ejecución y el pensamiento fue el mismo y esto metió una masividad de usuarios en el sistema. Son dos casos que me encantan. Creo que acá todavía tenemos algunas dificultades para replicar el modelo, pero estamos en vía, creo que todos los players del mercado estamos en vías de... ¿Alguna Juan. otra consulta que alguien tenga? No, perdón, tiene, No, Juan iba a decir. Ajá, perdón. Sí, sí, perdón no, por tiene decir. varios aspectos lo que vos decís. Ok. Sorry, Juan. Un aspecto es el tributario, pero no es únicamente el aspecto tributario. Si yo por vender te voy a cobrar 80% de impuestos, sí, la verdad que no tenés demasiado incentivo. Estoy exagerando, claramente, en ningún país se aplica eso, pero digo, hay regímenes elevados. Pero también tenés en Latinoamérica algunos casos en donde tienen impuestos bajos para la formalización de pequeños comercios, para hablar de ellos y no hablar de grandes empresas, que es muy difícil que una gran empresa esté informalizada, que tienen una presión tributaria suave o baja, pero sin embargo existe la resistencia. El caso de Colombia. Colombia no tiene impuestos tan altos para formalizarte. ¿Sí? Estoy hablando de una persona que vende arepa en la calle y tiene un QR o tiene un EMPOS o un POS-PRO, dependiendo. Estoy hablando de alguien súper de base. Pero en Colombia nosotros estamos y uno de los puntos que aparece es cultural. Y el punto cultural es, no, el Estado va a saber mis datos, va a venir la DIAN sería como la FIP en Colombia, a cerrarme el puesto. No, o sea, la verdad, la FIP no está preocupada, ni la FIP ni la DIAN están preocupadas por cerrar un puesto de pancho ni un puesto de arepas. Claramente tienen otros problemas, no lo van a hacer. Pero existe todo un pensamiento extendido que de a poco se va cayendo, que también influye en este proceso. Pero el aspecto tributario, sin duda, es un aspecto, y también aspectos que tienen que ver con la facilidad de uso y los patrones culturales que existen. Facilidad también de uso del sistema. Si darse de alta y sacar un monotributo es algo fácil, que haces en 30 minutos, es una cosa. Si tengo que contratar un contador porque es un infierno de trámites, es otra. Por eso digo, los aspectos de formalización también tienen que contemplar eso. Tienen que contemplar eso. Tributario, experiencia de usuario a todo nivel, incluso experiencia de usuario del propio sistema del Estado y también la educación que hay al respecto de eso. Te encaro lo mismo, pero desde otro ángulo. Eliminar el efectivo es muy difícil, ¿no? Sobre todo, y acá lo vivimos quizás en esta etapa, en estos días donde uno va a comer a un restaurante y no importa si es el más caro, te dice si pagas en efectivo tenés 10, 20, 30%, ¿no? Es como que de pronto se generan momentos u olas donde vos te sentís medio, soy un boludo, si no tengo efectivo, es como me quedo afuera de si todos están pagando efectivo, ¿me entiendes? Entonces, y en contraparte, empiezan a aparecer un montón de otras compañías, por suerte, retails, telcos, que quieren digitalizar también sus operaciones en términos financieros, ¿no? O sea, y que quieren en algún punto ser una fintech o ofrecer algunas soluciones financieras o al menos en algún tramo ofrecer. Entonces, eso, cuando hoy nosotros puntualmente estamos ayudando a varios retails, telcos, a intentar digitalizar sus cadenas comerciales, porque básicamente ellos te lo piden, te dicen, che, quiero eliminar el efectivo de mi cadena de distribución, quiero que el punto de venta cobre digital, no cobre físico para que me pague físico, quiero ayudarme a que cobre digital, ¿no? Entonces, yo creo que cuando esto también falta un ratito más, pero por suerte hay muchas otras compañías que van a ayudar a que eso suceda, ¿no? Entonces, de pronto, hoy uno ve, no sé, bueno, no quiero nombrarlas a todas, pero todas las telcos tienen una API, ¿no? O sea, bueno, después habrá, como todo cuando pasó con la fintech, algunas caerán, algunas quedarán en el camino, otras seguirán, porque tampoco es que todos nosotros vamos a tener 10 wallets, pero sí, si empezamos a generar
de manera colaborativa, ¿no? O sea, por ahí no hace falta que todos los retail tengan una wallet, pero quizás si nosotros ayudamos a ofrecer algunos servicios para digitalizar ciertos tramos de esos procesos, estamos ayudando a digitalizar también la economía, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Sí. Ahí arriba. Sí que... Bueno. Para el otro lado. Sí, ahí llega el micrófono, ¿eh? Bueno, la pregunta tiene que ver con la parte más de Open Banking, que desde mi perspectiva creo que Brasil está un poquito más adelantado que nosotros en ese sentido. Y por otro lado, con respecto a lo que mencionaban de las microempresas, creo que también hay cierta oportunidad en términos de facilitarle un poco a ellos, por ejemplo, en términos de conciliación o ese tipo de cosas que está muy enfocado, por lo menos lo que mencionaban, más hacia el usuario final y no necesariamente resolverle algunos puntos a las merchants, sería en este caso. Sí, coincido que todavía falta bastante desarrollo en darle más valor agregado a los merchants. Ahí hay todavía creo que una deuda pendiente de la industria. Me parece que nos hemos enfocado mucho en las soluciones primarias, pero a partir de que empiezan a consumir, a aceptar pagos, empiezan las otras complicaciones. A medida que van creciendo necesitan múltiples servicios y creo que todavía nos falta como industria ser un poquito más profundos ahí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comparto con vos esa mirada. Lo de Open Banking, tenés razón. Te lo confirmo, tenés razón. Pero te cambio un poquito la palabra. Open Finance. O sea, vos en Argentina en Open Banking tenés transferencias pool que está a punto de salir para enlazar cuentas. Tenés transferencias inmediatas, tenés interoperabilidad total prácticamente en cualquier cosa. Hasta tenés interoperabilidad para reportar casos de fraude, que ahora se está desarrollando en el Banco Central. Me parece que hay... Y Argentina, muchos aspectos que otros países, no sé, México y Colombia, que lo están tratando de resolver, las cosas home banking de modo centralizado, sistemático y por única vez, los ha resuelto de modo descentralizado. Con una norma, con otra norma, con una iniciativa, con otra iniciativa. Así que yo lo pondría en perspectiva con eso. O sea, Brasil es otro tipo de mercado. Sí, quizás esté un poco más avanzado, pero no siento que esté a 200 años luz de nosotros en algunos aspectos. Sí, después se trató una discusión de Open Finance, ¿sí? Y Open Finance ya es un poco más amplio que la transaccionabilidad del dinero. ¿Podríamos compartir entre empresas los datos de movimientos de, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito? ¿Podríamos tener una normativa para lo que consume un usuario en un determinado banco o billetera, poder interoperabilizar a nivel datos, no dinero, la información, para poder crear plataformas de valor agregado que presten nuevos servicios financieros? Les digo una estadounidense que a mí me fascina, que es Mint. Búsquenla, puedes agregar toda tu tarjeta, ver todas las transacciones. Eso es un gran ejemplo, a mí me encanta, y otras, por supuesto, de Open Finance. Entonces, creo que en interoperabilidad de dinero no estábamos tan mal, estamos bastante bien. Y hay una discusión pendiente que es la interoperabilidad de datos, ¿sí? Nosotros creemos que los datos y el dinero son de las personas, no de las entidades, ¿sí? Así que ese es un aspecto, me parece, que podríamos avanzar todos como sector. Pero demanda también, dado que es un negocio regular, muy regulado, el sector financiero, y en ningún lado del mundo el sector financiero prolifera masivamente sin regulación o sin que un Estado quiera regularlo. Es un aspecto a tratar, pero igual está en agenda. No es un tema que ya todos lo hicieron y nosotros no. Es un tema que está completamente en agenda en Latinoamérica. ¿Vamos con la última? Si hay alguna pregunta más. El mic. Bueno, una pregunta de rigor, ¿no? Hoy estábamos viendo las apuestas de que gane Milei en Bet365 y está 1.5 paga Milei, 3 paga Bullrich, 15 paga Massa.
¿Cómo ven el tema de la dolarización? ¿Cómo podría impactar todo el sistema de pagos digitales si es que se llegara a dar? Por supuesto, tenemos una constitución, un congreso que tiene que cambiar normas, etcétera. Pero lo están percibiendo. Sé que los bancos, por contacto que tengo, están bastante alterados en este momento, se están dividiendo las aguas. ¿Cómo ve esto el mercado fintech, la cámara fintech, etcétera? Tomar el atrevimiento de darle un poco más de... No, en serio, pues está buena la pregunta. Y no voy a, bajo ningún punto de vista, poner una bandera política a la respuesta. Lo mencionaste a Milei, y Milei es un tipo que básicamente siempre habla de la importancia de la competencia. Y si hay un espacio en el cual la industria fintech se siente cómoda, es en la competencia. Somos una industria que no tiene una sola barrera de protección de nada. Entonces, me parece que está bueno porque ustedes que arman empresas, las arman sin ningún tipo de protección, ¿no? Y en un esquema altísimamente competitivo, muchísimo más por arriba del promedio por ahí de nuestro país, ¿no? Entonces, lo de la dolarización, bueno, será una charla que habrá que dar, pero la realidad es que, y reitero, sin ponerle un tinte de que sea bueno o que sea malo, Javier Milei, pero era hora de la competencia. Y nosotros somos competencia. O sea, la industria fintech es, como decía, muchísimo más competitiva y tiene un dinamismo mucho más grande por ahí que otras industrias. Y no me refiero al tema financiero, me refiero a, hablemos de cualquiera, no voy a mencionar ninguno porque si no por ahí... Entonces, me parece que va a ser difícil que alguien responda sobre, un análisis del impacto de la dolarización, pero si le ponemos este paraguas de, suponiendo que viniese un entorno, que impulsase la competitividad, nosotros, es nuestro entorno, nuestras aguas cómodas son esas. Así yo iba a añadir algo, pero por otro lado, o sea, cada vez que, y la gente acá de Naranja lo sabe mejor que nadie seguramente, pero cada vez que sale una normativa nueva, un impuesto nuevo, un cambio de moneda, no sabemos, nadie duerme en la industria de medios de pagos por muchos días, así que lo que va a ser seguro si sucede es que nadie va a dormir por muchos días para recambiar toda la tecnología que tendríamos que recambiar. Ya ahora no dormimos, así que... Ya no dormimos. No sé si alguien tiene, incluso si alguien del público quiere hacer un comentario, la idea de este debate es hacerlo íntimo. En Argentina se cambió de moneda, creo que se hizo 7 veces. Sí. Si hay algún cambio más, el sistema se adaptará. Ya el sistema demostró resiliencia al respecto, en general. Allí donde se exija competitividad, nosotros vamos a estar cómodos. Hay un comentario. A ver. Hablando de novedades y de vertiginosos cambios en el rubro nuestro, la normativa nueva de hoy del Central es sobre las cuentas remuneradas en la CB Corta U. ¿Ya está? ¿Alguno quiere contestar o también voy yo? Dale, Marian. No, a ver, es algo que está en análisis, es algo que no fue consultado, es algo que atenta contra la digitalización del dinero. Hoy la industria fintech representa 6 de cada 10 transacciones en nuestro país. Le permite a un montón de personas digitalizar su transacción, vendan paltas, bananas o lo que sea, coco, como estábamos hablando. O sea, nuestro trabajo y nuestra misión es hacer un sistema financiero más grande. Y lamentablemente, a diferencia de otros países, como me toca hablar con mis amigos de Fintech Chile, mis amigos de Colombia Fintech, mis amigos de Fintech México, existe una política de Estado, no de gobierno, muy clara, que es la digitalización de la economía y Fintech como un músculo inexorable e insuperable para que eso se realice. Lamentablemente, no transitamos esas mismas aguas, no obstante, viste los números que comentó Ignacio Plaza al principio, una industria que no solamente es sin viento de popa, sino que, viento en contra viene con números impresionantes. Y esto, la realidad es que se asemeja a una mancha más al tigre después de ya, un largo camino. Lo que sí te aseguro es que esto desalienta la digitalización del dinero porque los PSPs tienen que tener un incentivo para todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, como que, se sigue podando, pero la realidad es que es muy reciente y ponernos a hacer un análisis específico de lo que salió sería por ahí un poco apresurado. Lo que sí te puedo adelantar es que un PSP tiene 2 maneras de tener saldo. Uno, como imagino que muchos de ustedes tendrán, tengo dinero en mi billetera y mi billetera me va remunerando, que me parece que es una diferencia competitiva muy interesante, ¿no? Para resguardarse o correr un poquito menos de atrás la inflación. Y después el otro es el saldo vista, quien no elige tenerlo, invertido, y viene a un ataque sobre ese saldo, sobre el saldo no invertido, pero tendríamos que analizarlo más. Es muy reciente, o sea, fue hace media hora. No sé si quieren agregar algo, pero encima acá antes del meetup, pero bueno, está todo bien.
Pero hay un cóctel, Marian, después. Sí, vamos, hay un cóctel. No nos desanimemos. ¿Quieren agregar alguna cosa? Pues... No, se está analizando la normativa, se publicó hace una hora. La empresa donde trabajo yo la están leyendo, la están analizando en este instante. Y sí, la verdad, o sea, los jueves hay que prenderle una velita al Banco Central, reunión de directorio. Sí. Pará, y una cosa más, mientras alcanzás el micrófono. A ver, hay una alianza que se llama FinTech Iberoamérica, que es la que nuclea todas las cámaras. Y realmente es notable. Y no les estoy diciendo que hablamos con nuestros colegas de Noruega o nuestros colegas de Francia. Digo, estamos hablando de países con los cuales compartimos la región. Y el nivel de dinamismo público-privado que se da entre la industria FinTech y el Estado es muy grande. Porque el Estado entiende que FinTech, como decía antes, es un músculo insuperable en términos de la digitalización que propicia, ¿no? Entonces, digo, es como que estamos un poco contramano, pero no es novedad, digamos, lo que vimos este jueves. Siguiente pregunta. Sí, ahí justo hablando con ese tema, yo soy analista funcional de Callao y algo que me es un reto todos los días, específicamente desde mi posición, es no veo que estemos brindando una respuesta a todas las billeteras de cómo pasamos de ser alguien que constantemente está cumpliendo nuevas normativas que nos da el BCRA y a veces cuando me lo pongo a pensar desde el lado de usuario final, siempre lo veo desde esa perspectiva, al final las herramientas que sacamos muchas veces, creo que a los usuarios finales, a mi mamá, a mi papá, que son simples enfermeros, lo ven con esa perspectiva negativa porque saben que hay una normativa muy fuerte por detrás. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo que tiene que ver con transferencias pool, la gente presiente que va a venir un ente regulador, que hay mucha normativa por detrás. Y cuando yo tengo que ver cómo plantearlo en el lado de Callao, realmente me cuesta saber que tengo que tener un equipo muy grande para poder hacer una funcionalidad que debería ser simple. Entonces lo que digo es, y que estamos todos acá, es, ¿hay algún tipo de medida que se puede tomar para no ser siempre así, ¿cómo decirlo?, cumplidores? O sea, que todo el tiempo tenemos que estar diciéndole sí, 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 y cumpliendo todo el tiempo, y pasar un poco a decir, bueno, somos un mercado grande, queremos exigir un poco, queremos una herramienta que le brinde una posibilidad al usuario final más eficiente. ¿Me explico? Eso, de cómo hacer en el caso de estas medidas que instantáneamente salen, tenemos que automáticamente ver cómo las cumplimos, pero no si realmente le sirve a nuestros usuarios decir, che, a nuestros usuarios no les sirve para nada esto. Eso más que todo. Si tenemos una forma de resguardarnos entre todos los que formamos parte de la Cámara FinTech o que estamos relacionados, y si podamos dar una respuesta realmente importante al usuario final. El desarrollo normativo en una industria que gana, digamos, el nivel de masividad que tiene la nuestra es inevitable y es sano, digamos, está perfecto. El tema es la dinámica con la cual se va desarrollando. Una dinámica razonable es esto que veníamos mencionando antes, ¿no?, del diálogo público-privado y una negociación sana de una industria que tiene, digamos, que desarrollar la tecnología para ir cumpliendo las distintas exigencias que por ahí nacen. El tema es que muchas veces, y no solamente en este regulador, sino por ahí en otros ámbitos de legislación, hay una disociación grande entre por ahí la idea y después cómo esa idea se lleva a cabo, ¿no? Me imagino todos ustedes que tienen una empresa y tienen que cumplir. Entonces, digo, me parece que nuestro trabajo, digamos, como asociación es generar, digamos, ese puente entre por ahí la idea conceptual sobre la cual se desarrolla lo que sea. Mencionaste transferencia pool, podría ser cualquier cosa. Y después cómo también las empresas evidentemente pueden, digamos, aplicarlo. Y además, qué beneficio trae el usuario final, que es el epicentro, ¿no?, de todo lo que hacemos. No sé si alguien quiere sumar. Quiero entender la respuesta, pero te voy a dar un poco... Quiero contextualizarlo. Esto que describís vos no es algo de Argentina. En todos los países latinoamericanos, no sé, yo tengo a cargo México, Colombia y Argentina, en los 3 países te puedo decir que hay algo que se cumple, existe y es un común denominador. Los reguladores están elevando los estándares de cumplimiento en general en los 3 países. Lavado de dinero, seguridad informática, procesamiento de operaciones, conciliación, bueno, y así, todos los que hagan en tu empresa o en tu billetera, en todos se están elevando. Y esto responde también a una dinámica de mercado. Como una vez, hace poco tiempo estuve en México.
y me dice, pero un regulador de la CNB me dice, pero si vos tenés 2 millones de clientes y captás mucho dinero del público, ¿por qué debería pedirte? Era una charla general, no era solo era una charla general de café. Me dice, ¿por qué a una billetera le debería pedir menos estándar de seguridad que un banco? Bueno, hace algo de razón. Vos después me decís, ¿pueden existir casos en donde los universos de cumplimiento son muy intensivos y eso te generan fatiga en el equipo o más recursos? Bueno, sí. Digo, en todos los países seguramente existen. Digo, no me voy a poner a analizar caso por caso puntual, pero sí seguramente existe. Entonces, tampoco seriamente se le puede pedir a un regulador de, che, yo quiero cumplir un par de menos normas antilavado porque, no, bueno, si captás público y movés dinero, hay ciertas normas que tienen que ser más o menos equilibradas. Sí hay una tendencia regional que va en ese sentido, porque cuando nace la fintech, 16, 17, 2015, por ahí, algunas primero, otras después, ningún regulador imaginó que iban a existir una empresa que tenga 40 millones de usuarios, 20 millones de usuarios. En Colombia hay 2 empresas, una tiene 11 millones de usuarios, otra 18 millones de usuarios, son fintech, Nequi y Daviplat, y son de bancos. Son de origen bancario 100%, caso único en Latinoamérica. Y esa clase de escenarios no le imaginó ningún regulador, porque quizás alguno sí lo imaginó, no se lo escuchó en 2015 o 2016. Se pensaba que era algo más marginal, bueno, que estaba creciendo, la regulación fue evolucionando. Yo noto que hay una tendencia en Latinoamérica general de los reguladores en aspectos de cumplimiento, supervisión y control, llevar a muchas empresas de millones de usuarios, no importa si son fintech o bancos, a estándares de cumplimiento más cercanos al bancario. Y siento que en medios de pago hay una tendencia, en los 3 países lo digo, de tratar de llevar al ecosistema bancario soluciones mucho más similares a las fintech. En general, esa tendencia se repite en los tres países. Hay una cualidad que es sana en un proceso regulatorio que es la progresividad. Digamos, vos mencionabas aquellas empresas que tienen millones de usuarios, que es verdad, son un puñado. El gran tema es el universo de empresas que vienen atrás, digamos, ¿no? Y que la vara por ahí es la misma, que en cierto punto no está mal por el nivel de interoperabilidad que tiene nuestro sistema y la seguridad tiene que ser homogénea. La seguridad, por ponerlo es general, es un solo ejemplo. El tema es, si se le pudiese dar progresividad, sería increíblemente también más razonable. Poner lo mismo 40 millones de usuarios que 40.000. Ahí añado algo muy chiquito. Tuve el privilegio de conocer a la persona que redactó la ley FinTech en Chile y me dijo, no hay nada más difícil que enmarcar a una FinTech, porque una FinTech hace un universo de cosas, entonces enmarcarla en un único sitio es muy difícil. Además de que hicieron un estudio a nivel global de juntarse con gobiernos en India, en Reino Unido, en países donde ya tenían mucho desarrollo de la materia, lo primero que hicieron en su ley FinTech es hacer un checkpoint. Ok, vos no me digas qué sos, si sos billetera, si sos banco digital, si otorgas crédito. Decime qué cosas haces. Check, check, check. Bueno, en cuanto a todas estas cosas que haces, de esto deviene el cumplimiento. Pero primero está este checkpoint, ¿no? No está enmarcado de sos PCP estrictamente, no, viene de las actividades que realizas. Me parece sumamente interesante, si tienen la oportunidad de verla, está muy buena.